Os voy a presentar una actualización del ensayo BRUIN. El ensayo BRUIN es un estudio fase 2 de tratamiento de pacientes con linfoma del manto, recaída o refractarios con el fármaco pirtobrutinib. Pirtobrutinib, como ya sabéis, es un inhibidor de Bruton tirosinquinasa de nueva generación, de unión no covalente, y en este ensayo se incluyeron pacientes de muchas patologías y se ha hecho un subanálisis de un grupo de pacientes tratados con linfoma del manto que además ya tenían una mediana de seguimiento de más de 2 años. Para este estudio, por lo tanto, se han incluido 90 pacientes con estas características y además se ha hecho un pequeño estudio paralelo de 14 pacientes que no habían recibido nunca inhibidores de BTK previamente. En estos 90 pacientes las características eran de muy alto riesgo, eran pacientes con una mediana de 3 líneas previas de tratamiento, la mitad tenían estudios de P53 y de estos el 50% tenían alteraciones de la P53, un porcentaje, el 40 y algo pico por ciento tenían estudios del Ki67 y el 70% de este grupo tenían Ki67 de más de 30%, había una proporción importante de pacientes con morfología pleomórfica o blastoide y además todos habían recibido inhibidores de BTK previos y el 82% necesitaron un nuevo tratamiento por progresión del linfoma y solamente el resto por intolerancia al inhibidor de BTK. Y en cuanto a los resultados, lo que se ha encontrado es que la respuesta global de estos pacientes fue del 56% y casi un 20% consiguieron respuestas completas con una duración de la respuesta de 17 meses. Esto nos demuestra que pirtobrutinib es un fármaco muy eficaz, muy activo, incluso en pacientes que ya han recibido inhibidores de BTK previos. El pequeño análisis de los 14 pacientes que no habían recibido inhibidores de BTK previos, evidentemente pues la tasa de respuestas globales es muchísimo más alta, del 80 y pico por ciento, con una tasa de respuestas completas de más del doble que en el grupo anterior, del 40 y pico por ciento. Y todavía no han llegado a la mediana de duración de la respuesta y la supervivencia libre de progresión y supervivencia global están por encima del 80%. Como resumen final y valoración final, pues es evidente que el pirtobrutinib es un fármaco muy eficaz, la toxicidad es muy llevadera, de hecho la mayoría de los efectos secundarios eran los más frecuentes: astenia, diarreas, pero hubo muy pocos eventos cardiovasculares, un 3% de fibrilaciones auriculares, y ahora lo que está en marcha es un estudio fase 3 en que se incluyen pacientes con linfoma del manto, recaída o refractarios, que se aleatorizan a recibir pirtobrutinib versus un inhibidor de BTK a elección del investigador para poder demostrar si realmente en esta situación, sin haber recibido inhibidores de BTK previos, el pirto es más eficaz que los de la generación anterior. Muchísimas gracias por vuestra atención y quiero recordaros que en la Sociedad Española de Hematología habrá un debate sobre los pacientes con linfoma del manto y con todos los resultados novedosos que se han presentado tanto en el Congreso Europeo como en el Congreso de Linfomas de Lugano. Muchas gracias.